Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, el uso adecuado de la tabla de diseño simplificado, a cargo del ingeniero Álvaro Poveda Vargas. Antes de presentar a nuestro panelista del día de hoy, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, el ingeniero Álvaro Podea Vargas es ingeniero civil con 46 años de experiencia en el ejercicio profesional. Es miembro del comité encargado de la redacción de los lineamientos para viento y además es profesor emérito de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Ahora bien, los dejo con el ingeniero Álvaro Podea para que inicie con la conferencia. Adelante, don Álvaro. Eh, Muchas gracias. Buenas noches a todos. De nuevo, un placer siempre hablar con la gente de la zona de San Carlos, una de las zonas más lindas que tiene nuestro país. Voy a presentarles esta pequeña charla y explicarles de dónde viene. Permítanme para... ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve? Ya ahora sí. Ok. Vean, eh, desde la edición del Código Sísmico de Costa Rica del año 2002 se estableció la metodología de diseño simplificado para viviendas en el Código Sísmico. El capítulo de vivienda da dos posibilidades: hacer un diseño formal, que es un cálculo formal de la vivienda, calcular las fuerzas permanentes, temporales, las de sismo, las de viento, hacer las combinaciones de carga y proporcionar el acero de refuerzo de paredes, columnas, vigas, etcétera. Eso es de vieja data, desde el año 2002. Para el Código Sísmico del 2010 y para la revisión que se le hizo en el 2014, esa misma situación se mantuvo. Y nos consta, porque hemos monitoreado en varias ocasiones el trabajo de los profesionales con ayuda del colegio, y eso es una metodología que se usa bastante para viviendas. También, sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay algunos casos donde la metodología la hacen de hule, estiran la metodología para usarla en cosas que no son vivienda. Y eso nos ha preocupado, específicamente el caso de aulas, que dice que se diseñan con la metodología de diseño simplificado. Las aulas no son viviendas y no pueden ser diseñadas con el método simplificado, requieren un diseño formal. Lo mismo que las viviendas elevadas contra inundación, que tienen una forma, una tipología estructural que las hace más vulnerables que las viviendas normales porque están elevadas sobre el terreno y entonces tienden a parecerse a un péndulo invertido que es una de las formas estructurales más propensas a tener problemas serios durante un sismo. Y la otra situación que existe y donde no se puede usar el diseño simplificado es en las ampliaciones de segundo nivel. Hay una casa de una planta y se le va a construir un nivel encima. Para esos casos no se puede usar el diseño simplificado. Entonces, el diseño simplificado existe reconociendo la Comisión del Código Sísmico que muchas veces los profesionales que firman los planos de una vivienda no son expertos en ingeniería estructural y no se les puede coartar su derecho a firmar los planos. Pero también reconociendo que hay veces donde se hace un uso indebido de la metodología. Esa situación ha existido y ya les vamos a hablar un poquito ahora en la charla
sobre lo que va a ser el futuro Código Sísmico de Costa Rica, que se va a llamar el Código Sísmico de Costa Rica 2025. La comisión terminó su trabajo desde el año pasado y entregó un borrador a principios de este año a la Dirección Ejecutiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ese borrador fue presentado a todos los colegios miembros del Colegio Federado, eh, fue revisado, se hicieron observaciones, se incorporaron, se corrigieron cosas, eh, se modificaron otras y se hizo un borrador final. En este momento estamos terminando el último proceso, que es la revisión legal, la revisión que hace el Departamento Legal del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que son cosas menores y esperamos en el transcurso de la semana entrante estar terminando eso y esperamos que ya con eso se pueda entrar en la fase editorial. Eh, el Colegio de Ingenieros Civiles, junto con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, que son los colegios que representan a los profesionales que firman planos de vivienda, eh, han hecho un esfuerzo grande para establecer una metodología que le permita al Colegio Federado saber cuál fue el procedimiento que usó en el diseño de una vivienda. Entonces, desde hace un tiempo, el Colegio de Ingenieros Civiles empujó una propuesta para hacer obligatorio que los planos que se presenten de vivienda que hayan sido diseñados usando el diseño simplificado tengan que incorporar dentro del plano una tabla, que es la que vamos a hablar. Una tabla que el profesional va a tener que llenar y que demuestre que cumple efectivamente con los requisitos de diseño simplificado. Y es una forma de establecer una responsabilidad directa con el profesional. Si el profesional incorpora esa tabla en los planos y la llena con la información que dice que se va a usar y firma el plano, está diciendo que está usando diseño simplificado. Por supuesto que si hay alguno de esos casos, de los que ya les mencioné, ampliaciones de segundo nivel o viviendas elevadas o que presenten un plano de una obra que no sea una vivienda y que digan que va a ser diseño simplificado, pues van a tener problemas porque va a haber una situación donde se les va a decir, no, usted tiene que hacer un diseño formal, hay que observar una memoria de cálculo, etcétera. El, el, esa iniciativa ya fue aprobada por la Junta de Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, como vamos a ver más adelante, y se espera que entre en vigencia el primer bimestre del año entrante. Así que a muy corto plazo, este requisito va a tener que incorporarse. No es algo exagerado, no es algo complicado, es algo relativamente simple que el profesional, una vez que domine la metodología, y el propósito de estas charlas es enseñarle a dominar esa metodología, lo que va a hacer es rellenar una serie de parámetros, ponerlos en la tabla e incorporarlo al plano. Y yo estimo que exagerado, una vez que se tengan los planos de la casa, el llenar esa tabla exagerado durará media hora, como vamos a ir viendo. Esa es la realidad. Entonces, el propósito de estas charlas es presentarles a ustedes la tabla, presentarles eh, la información de las decisiones de la Junta Directiva, porque vamos a ver las notas, y ir explicando cómo se llenan cada uno de los puntos de la tabla. Y al final de la charla, pues hacerles ver una, o responder las preguntas que ustedes necesiten. Entonces, sin más preámbulos, veamos la charla. Esta es una nota del 11 de noviembre del 2024, o sea, finalizando el año pasado, y se les mandó
a los directores ejecutivos de cada uno de los colegios. Esta es la que se le mandó al Colegio de Ingenieros Civiles. Yo voy a leerla textualmente. Dice: estimados señores, la Junta Directiva General del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, en su sesión número 38-2324, de fecha 29 de octubre del 2024, acordó lo siguiente: acuerdo número 09, considerando que de acuerdo con lo establecido en el Código Sísmico de Costa Rica 2010, las viviendas que cumplan con las condiciones para utilizar la opción de diseño simplificado del capítulo 17 de dicho código no requieren la memoria de cálculo, pero deben documentar el cumplimiento de requisitos de diseño. Que con acuerdo número 32 tomado en la sesión 2623-24 del 9 de julio del 2024, se aprobó la implementación de la tabla de diseño simplificado de vivienda elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles, y se solicitó al director de operaciones presentar propuesta de sistematización conjunta entre los colegios involucrados. Es un resumen del respaldo legal que tiene esta iniciativa. Como se ve, ya fue aprobado por la Junta Directiva. En cada una de estas notas tenemos una serie de fotografías. Eso es Cinchona. Muchos de ustedes lo sintieron muy cerca, y es un recordatorio de por qué es importante seguir la información que presenta el diseño simplificado para vivienda. Eh, Sigo leyendo. Por lo tanto, se acuerda. Se aprueba el siguiente planteamiento presentado por la administración. Será responsabilidad del profesional a cargo del diseño del proyecto completar la información requerida en la tabla de parámetros sobre diseño. Para dar el sellado de los planos, el CEFIA revisará lo referente al cumplimiento formal de los requisitos. El Departamento de Trámite de Proyectos no revisará que la información que se detalla en la tabla sea correcta según el proyecto que se va a tramitar. No hay que malinterpretar esto. El colegio no se va a poner a revisar. Por ejemplo, vamos a ver más adelante. Uno de los límites que tiene el diseño simplificado es que la casa no puede pasar de 200 metros cuadrados. Y si ustedes presentan un plano que cuando uno mide en planta, midiera 210 metros cuadrados, pero en la tabla ponen que son 190, nadie les va a decir eso está mal, pero va a quedar un documento escrito donde el profesional incumplió. Y esa es la parte que es más seria de esto. El colegio no se va a volver un fiscalizador, es decir, eso. El profesional verá a ver cómo la llena, si se apega a la verdad estricta de lo que se presenta o no, y asumirá su responsabilidad. En los planos aportados al CEFIA se debe incorporar la información de la tabla de parámetros sobre diseño, dejando libre el espacio de la esquina superior derecha de la lámina para ubicación del sello del CEFIA. B. Comunicar a los profesionales y empresas que a partir del 1 de marzo del 2025 deberán incorporarse dicha información de los planos. Esa situación cambió, obviamente, porque, como les digo, en el primer trimestre del 2026 donde esto se va a incorporar. C. A partir de la fecha de implementación de la tabla parámetros sobre diseño, el Departamento de Trámite de Proyectos rechazará los proyectos en los que no se detalla la información solicitada. D. Se establece el plazo de diciembre del 2024, enero y febrero del 2025 para la realización de las capacitaciones correspondientes, como esta, así como la divulgación necesaria, incluyendo todas las instituciones involucradas en el proceso. Este tiempo adicional nos ha permitido hacer esto. Esta es, creo que, la tercera o cuarta vez que yo doy la charla. Se ha dado en la sede en Guapiles, se ha dado en San José, y lo que permite este tipo de seminarios es que sepan que eso se va a implementar y cómo se debe llenar. De nuevo, la fotografía es una vivienda de una planta en Cinchona. Aquí se muestra una lámina de un plano de una vivienda con sus fundaciones, entrepiso, detalles de columnas, notas estructurales, y aquí en este cuadro
las líneas rojas a trazo, es la tabla que hay que incorporar, ¿verdad? Esa es la famosa tabla que hay que aprender a llenar. Aquí la tienen con mayor detalle. Son varios ítems numerados con letras y números. Y aquí se establece qué es la validación. Voy a leerla muy rápidamente y después vamos a ir uno por uno viendo en detalle esto. El área de la obra, hay que llenar el valor en metros cuadrados y tiene que ser menor a 200 metros cuadrados. La altura de piso a nivel superior de la viga, se pone el valor y no puede exceder de 3 metros. Altura del piso al nivel superior del tapichel tiene que ser menor a 4 metros 20. Altura libre de pared sin soporte lateral, menor a 25. Esta es la razón de esbeltez, que es dividir la altura entre el espesor. No puede, tiene que ser menor que 25. Longitud total de paredes por unidad de área tiene que ser mayor a 0,4 metros lineales de pared por cada metro cuadrado de construcción. Eso es general. Después, cuando este es el total de los metros de pared que tengo que tener, la suma de las paredes en el sentido norte-sur más la suma de las paredes en el sentido este-oeste. ¿Cómo se reparte eso en cada dirección? Va a depender de si la casa es de un nivel o de dos niveles. Para casas de un nivel, la longitud mínima en cada dirección ortogonal tiene que ser la tercera parte de este valor. 0,4 entre 3 me da 0,133. Entonces, esto es el mínimo. Entonces, aquí lo que se revisa son dos cosas. Tener el mínimo en cada dirección, norte-sur, este y oeste, y que la suma de los dos sea mayor que 0,4 metros por metro cuadrado. Si la casa es de dos niveles, para las paredes del primer nivel, las que soportan el entrepiso, la distribución es ya no una tercera parte, sino la mitad. La mitad de 0,4 es 0,2. Esto es un poquito más estricto porque obviamente una casa de dos plantas tiene que soportar fuerzas de sismo más grandes. Finalmente tenemos otro ítem que es la separación o la distancia entre elementos que le dan estabilidad lateral a todas las paredes. Hay que revisar todas las paredes y revisar que los elementos que le dan estabilidad lateral, o sea, que evitan que se vuelque durante el sismo esa pared, no tengan una separación mayor entre ellos de 6 metros. Y finalmente hay una sección de validación. Dice, ¿las fundaciones están apoyadas sobre suelo firme? ¿Sí o no? Obviamente yo espero que todos pongan que sí. Les anticipo una situación. Una de las debilidades que ha tenido el diseño simplificado hasta este momento es que para usar diseño simplificado se exige una capacidad soportante de 8 toneladas por metro cuadrado. Se exige que el suelo sea bueno. Pero muy pocas veces cuando se hace diseño simplificado se hace un estudio de suelos. Sino que el profesional, basado en su experiencia o basado en su conocimiento, dice, no, si ese suelo es bueno. Y hemos tenido una serie de situaciones muy tristes donde casas que se han apegado al diseño simplificado, que cumplen con los detalles de las fundaciones, de las paredes, de los techos, con absolutamente todo, se comportan muy mal estructuralmente porque están montadas sobre un suelo de muy mala calidad y se producen asentamientos y la casa tiene fallos estructurales serios. Para tratar de evitar eso, en los lineamientos para viento, que es el otro documento que es usado también para el diseño de viviendas, tenemos un capítulo de vivienda donde también hay una sección de diseño simplificado para viento. En los lineamientos para viento que salieron a la luz pública hace como unos 3 años, estimo yo, 2 o 3 años, ahí ya se estableció que para poder usar diseño simplificado y asegurar si el suelo es firme o no, necesariamente hay que hacer un estudio de suelos. Y
En la futura versión del código sísmico, en esta que está en revisión, que se va a echar próximamente a su etapa de edición, eh, también se estableció que para poder usar el diseño simplificado hay que hacer un estudio de suelos. Es una obligación. De nuevo, el colegio no se va a poner a revisar si usted puso sí o no, y nadie les va a pedir el estudio de suelos. Pero si ponen que sí y no existe, va a haber un problema. Eh, yo la semana entrante tengo que ir a Limón a ver una casa en Pueblo Nuevo que tiene diseño simplificado, y sé que tiene diseño simplificado porque el plano claramente dice que los detalles son de diseño simplificado, y la casa tiene fallas estructurales muy, muy serias, grietas en paredes, asentamientos muy grandes, y el cliente le pidió a un profesional de ingeniería que le hiciera revisión, y él le dijo, vea, hay que hacer un estudio de suelos. Y se le hizo un estudio de suelos, y en esa zona de Limón la capacidad soportante en el punto donde está la casa tiene 3 y 4 toneladas por metro cuadrado, y el diseño simplificado exige 8. ¿Por qué me están pidiendo hacer ese trabajo? Bueno, porque el dueño de la casa quiere demandar al profesional y a la empresa que hizo los planos. Y creo que les va a ganar el pleito, ¿ah? Les va a ganar el pleito, porque en ese caso va a ser fácilmente demostrable que las personas que firmaron el plano no cumplieron con los requisitos del Código Civil, porque la capacidad soportante del terreno no es la mínima que pedía el código. Eh, Sigo leyendo. F1, el entrepiso actual, dice aquí, actúa como diafragma rígido aplicado en viviendas de 2 niveles. Si se trata de una casa de 2 niveles, el entrepiso tiene que ser un diafragma rígido, y ya vamos a explicar qué es eso. Y finalmente está esta situación que dice: las paredes ubicadas bajo entrepiso tienen una distribución apropiada para evitar los efectos torsionales. Tiene que haber un grado de simetría. Esto es difícil, no hay una manera matemática de revisarlo. Es una sugerencia muy poderosa porque eh, realmente resuelve muchos de los problemas de comportamiento inadecuado durante un sismo. Si la estructura es bastante simétrica, se comporta mucho mejor que cuando es asimétrica. ¿Ok? Eh, la foto es un recordatorio. El código sísmico claramente prohíbe el uso de adobe. Esa es una casa colapsada en el terremoto de Chile del 2010, construida con adobe. Es un material que se comporta muy mal. Se han hecho estudios muy serios en Perú, en Chile, en los lugares donde todavía se sigue usando adobe. Recientemente en el ANAME se hizo un estudio del material, pero que se le hayan hecho pruebas no quiere decir que sea exitoso, o que ya haya una fórmula mágica que haga que un material tan frágil como el adobe se comporte bien. Eh, Eso se ha revisado, y la posición formal que tiene la Comisión del Código Sísmico es que el adobe no se debe usar en Costa Rica. Eh, Hago un recordatorio claro, aunque en el Código Sísmico se dice desde hace tiempo que el adobe no se debe usar. La primera vez que se prohibió el adobe, lo prohibió no un ingeniero, sino un abogado, que fue don Cleto González Víquez. Don Cleto González Víquez, después del terremoto de 1910 en Cartago, que lo agarró al final de su mandato, se hizo cargo de la reconstrucción de Cartago, y una de las medidas que hizo fue redactar un código de construcción. Y una de las cosas que claramente indicó es: dejemos de usar el adobe porque hay un montón de muertos que tuvimos en 1910 por adobe. Les recuerdo que aunque aquí no se dice,
El diseño simplificado permite solamente 5 sistemas constructivos. Eh, Casas hechas con paredes de mampostería o bloques. Puede ser bloques de concreto, puede ser bloques de arcillo, podría ser ladrillo también, pero en el diseño simplificado no existen detalles para ladrillo, existen detalles para bloques huecos de concreto o de arcilla. Y con ese sistema estructural se pueden hacer en diseño simplificado casas hasta de 2 niveles de altura. El segundo sistema que permite el diseño simplificado es concreto reforzado. Casas que tengan todas sus paredes hechas en concreto y hay detalles del refuerzo con las mallas interiores, el detallado de las ventanas, etcétera. El tercer sistema constructivo que permite el diseño simplificado son las paredes prefabricadas. Reconoce 2 tipos: las paredes prefabricadas con columnas verticales y baldosas horizontales, lo que se conoce como prefa, que es un sistema bastante difundido, sobre todo en proyectos de interés social. Ese está reconocido y se permite usar solamente para un piso de altura. Y también el sistema de baldosas verticales, que desgraciadamente se ha comportado muy mal en los terremotos que hemos tenido, y que se le tienen una serie de requisitos muy estrictos y que en la próxima versión del Código Sísmico todavía van a ser más estrictos por el mal comportamiento que ha exhibido ese sistema. Ese también está limitado a un piso de altura. En cuarto lugar está el sistema de paredes livianas a doble forro, o lo que se conoce como muro seco, que son esas casas hechas con paredes con un marco interior de madera o de perfiles de acero, eh, laminado en frío, galvanizado generalmente, que tienen, que son forrados, que se le pone un forro a ambos lados, y ese forro puede ser láminas de fibrocemento, pueden ser láminas de fibra de vidrio o de englas, como se le dice en nuestro país en inglés, o láminas de yeso o tablilla de madera. Ese sistema también lo permite el diseño simplificado hasta un piso de altura. Les recuerdo que ese sistema es excelente para sismos, porque una estructura que pesa muy poco y una casa hecha con paredes livianas pesa muy, muy poco. Las fuerzas de sismo son muy bajas para ese tipo de estructuras. Pero esas casas son muy vulnerables ante los efectos del viento. Y entonces, en los lineamientos para viento hay una serie de requisitos muy estrictos para ese sistema, tanto a nivel de fundaciones, y se exige un anclaje muy fuerte con herrajes de acero para evitar que esas paredes sean succionadas por el viento cuando hay un fenómeno atmosférico que produce velocidades de viento altas. Y finalmente, el último sistema constructivo que permite el diseño simplificado es el de las paredes tipo emparedado. Esas paredes tipo emparedado lo que reflejan es una serie de sistemas constructivos que se comercializan en el país, que tienen un núcleo de espuma expandida, muchas veces de estereofón, y que tienen amarrando a ese núcleo de polistireno o estereofón una malla tridimensional y que se le coloca concreto o mortero para rellenarlo. Ese sistema es un sistema también que está limitado a un piso de altura. Ese sistema fue desarrollado en el centro de Europa, pero en su origen siempre se pensó que lo que se le aplicaba a las paredes era concreto lanzado con una máquina que permita lanzar concreto con aire comprimido y que permita una mejor adherencia por la fuerza que pega el concreto líquido contra la malla. En nuestro país, desgraciadamente, lo que se está haciendo no es aplicarle concreto lanzado. En una inmensa mayoría de los casos, lo que se hace es que se le coloca un repello. Y el repello tiene características muy diferentes al concreto, sobre todo que no tiene agregado grueso. Eh, si se usa un concreto lanzado, hay que usar una piedra muy chiquitica, pero
totalmente factible. Y ese sistema también está limitado a un piso de altura. Si alguien quiere usar diseño simplificado y no tiene alguno de esos sistemas, no lo puede usar. Podrá hacer el plano, podrá poner la tabla, pero si se muestra, o si en los planos aparece un sistema constructivo que no es ese, y ya les voy a hablar de algunos de ellos, o si se establece uno de los sistemas que está ahí, que está limitado a un nivel, pero aparece una casa de 2 niveles, aunque se llene la tabla y se ponga que es diseño simplificado, evidentemente el profesional va a estar violando el código civil. Específicamente lo voy a decir con nombres y apellidos, porque es algo que se ha preguntado hasta la saciedad. El sistema de prefabloque, que es ese sistema que se ha puesto de moda desgraciadamente y que tenemos evidencia de que se ha comportado muy mal en todo el país, ese sistema donde tenemos las columnas prefabricadas de concreto y en lugar de tener baldosas, se ponen paredes de bloque, generalmente sin tener un acero de refuerzo dentro de la pared. Y ese sistema ha tenido una enorme cantidad de problemas. Casas con menos de un año de construidas ya están agrietadas. Casas que tienen un pequeño asentamiento tienen paredes reventadas. Da muchísimos problemas. ¿Se puede usar ese sistema? Sí, sí se puede usar, pero requiere un diseño formal. Y la caracterización de ese material, cuando se le hace un cálculo formal, siempre da los mismos resultados. Los resultados son que las columnas hay que ponerlas muy tupidas, generalmente máximo con una separación de 1 metro. Hay que limitar la altura máxima a 2,5 metros. Y hay que establecer una metodología para colocarle acero horizontal a esas paredes. ¿Por qué se ha vuelto muy popular? Porque cuando usted le dice a la gente, le dice al profesional que puede hacer paredes que sean sólidas, que parezcan paredes de bloque y que no tiene que ponerles varilla, pues se vuelve muy atractivo porque es muy barato, pero también es muy mal, se vuelve muy malo desde el punto de vista de comportamiento. Entonces, ese sistema no está permitido dentro de diseño simplificado. ¿Ok? La otra cosa que es importante aclarar, ya lo dije anteriormente, las casas elevadas contra inundación no pueden ser usadas, no pueden ser diseñadas con diseño simplificado y estructuras que no sean vivienda. Vivienda es, cuando se habla de vivienda en el código, claramente es vivienda unifamiliar y que sea usado para que la gente habite. Cualquier otra cosa que se parezca, pero que no sea un lugar donde la gente habita, como un aula, no puede ser usado, no puede ser, no se le pueden hacer planos con el diseño simplificado. Tampoco las ampliaciones de segundo nivel. Y finalmente, la otra cosa que es importante aclarar es que el diseño simplificado no permite el hacer híbridos. ¿Qué es hacer híbridos? Hacer una casa donde algunas paredes sean de bloque y otras sean prefabricadas. Hacer una casa donde se mezclen sistemas. Aunque el 95% de las paredes sean de bloque, que sí son permitidos, y solamente un 5% son de un sistema que no está reconocido en su diseño simplificado, para eso no se puede usar diseño simplificado. Hay cantidad de casas que tienen situaciones semejantes y lo hemos visto en planos y lo hemos visto en la práctica constructiva. Eh, Algunas de esas, como les dije, se empiezan a comportar muy mal estructuralmente a corto plazo y a algunas no les pasa nada. Y no les va a pasar nada hasta tanto no tengamos un sismo que realmente les pruebe. Y ahí van a salir a reducir pues los problemas. Entonces, después de esa introducción, vamos a meternos a ver cómo llenar la tabla. El primer ítem, que es el ítem A1, es el área de la obra.
Dice el texto, el Código Sísmico de Costa Rica, en su capítulo 17, establece que el área de vivienda debe ser menor que 200 metros cuadrados para poder usar diseño simplificado. El propósito de este ítem es asegurarse que las viviendas muy grandes y por lo tanto valiosas tengan un diseño formal con la correspondiente memoria CAD. ¿Ok? Ítem 2, altura de las paredes. El mismo capítulo 17 establece que que la altura de las paredes del primer nivel, desde el piso hasta la parte superior de la viga de entrepiso o de la viga corona, no debe ser mayor a 3 metros para poder usar el diseño simplificado. Lo mismo aplica para las paredes del segundo nivel. Desde el entrepiso hasta la viga corona no puede haber más de 1 metro. La altura se mide en este caso desde el nivel del entrepiso hasta la parte superior de la viga corona. El propósito de este ítem es asegurarse que los esfuerzos por flexión en las paredes sean bajos. En la fotografía se muestra otra vez, esto es en Poacito, terremoto de Cinchona. Es una pared muy mal hecha, ven que no hay acero horizontal, no hay acero vertical, pero demuestra el comportamiento. Las paredes durante los sismos muchas veces se comportan como una losa vertical. Es decir, si la regla en la pared están agarradas arriba por la viga corona o por la viga de entrepiso y abajo por la fundación, y durante el sismo se deforman saliéndose de su plano y se comporta como un elemento simplemente apoyado que tiene que soportar cargas distribuidas. Y los momentos para esa condición son WL cuadrado entre 8. Entonces, entre más alta sea la pared, más grande es el momento y más crítico se vuelve el problema. Ese es el propósito de limitar esas dimensiones a 3 metros. Y tema 3, altura de las paredes hasta la parte superior del tapichel. El código establece que la altura de las paredes con tapichel desde el piso hasta la parte superior del tapichel no debe ser mayor a 4.2 metros. Casas de una planta, desde el nivel del piso hasta la viga corona, máximo 3 metros. Y desde el nivel del piso hasta la cumbrera, hasta este punto, máximo 4 metros 20. Si uso paredes de 3 metros de aquí para abajo, esto sería 1,20 m. ¿Qué es lo que pasa con los tapicheles? Lo muestra la fotografía también del terremoto de Cinchona. Eh, el hacer una viga aquí en la parte superior, que se le llama viga tapichel, es más difícil porque es una viga escalonada y muchas veces no se le pone suficiente refuerzo. Y entonces, ese tapichel durante el sismo, ahí hay un efecto de latigazo. Y como se muestra en la fotografía, los bloques salen expulsados hacia afuera. Y un pedazo de pared como este le cae encima a una persona y lo mínimo que va a hacer es herirla. Entonces, de nuevo, el propósito es limitar esa altura. Y tema 4, altura libre de la pared sin soporte lateral. El código sísmico establece que para usar diseño simplificado, la razón entre la altura de la pared y su espesor no debe ser mayor a 25. Aquí se muestra una sección transversal de una pared desde el piso hasta la parte superior de la corona H. Si fuera una pared del segundo piso, desde la parte superior del entrepiso hasta la parte superior de la viga corona, se mide H. Y cuando divido H entre el espesor, eso me tiene que dar menor que 25. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí indirectamente? Si va a ser una pared de bloques, no use bloques de 10 centímetros de espesor. Si usted usa secciones muy delgadas, se vuelven muy esbeltas y menos resistentes a soportar cargas perpendiculares al plano. El propósito de ese ítem es asegurarse que las paredes no sean muy esbeltas y puedan fallar por pandeo. Este es uno de los ítems que hay que ponerle más cuidado, que es la cantidad mínima de paredes de altura completa en cada nivel. Yo tengo que asegurarme en viviendas de una planta o 2 plantas, lo que soporta las fuerzas de sismo son las paredes, funcionando como muros de corte. Es decir, si el teléfono fuera la pared, una pared es terriblemente resistente para recibir fuerzas laterales de sismo cuando se aplican en su plano.
Cuando las fuerzas se aplican perpendiculares al plano son muy inestables y las paredes tienden a caerse, excepto que se les soporte con elementos perpendiculares a ellas. Entonces, hay que tener una cantidad mínima de paredes total en la vivienda y tener una cantidad mínima de paredes en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste. Dice el texto, el código establece una cantidad mínima de paredes en cada nivel no menor a 0,4 metros por metro cuadrado. Este es el total de paredes, la suma de las paredes que van de norte a sur y con las paredes que van de este a oeste. Solo cuentan o solo sirven dentro de esto las paredes de altura completa. Una pared de altura completa es cuando tengo los bloques desde el piso hasta la corona. Cuando hay interrupciones, puertas o ventanas o pequeños huequitos, esa sección no puede ser utilizada en la suma. ¿Ok? Porque la contribución es insignificante de las paredes que son huecas. Dice lo que significa que no cuentan los sectores de pared con buques de puertas o ventanas. Obviamente, en el ancho de la puerta o en el ancho de la ventana es lo que no se puede utilizar. El propósito es asegurarse que la casa posea suficientes muros de corte durante el sismo. Entonces, ¿cómo es que se usa esto? Bueno, supongamos que yo tengo esta distribución para una planta, ya sea la planta baja de una casa de un nivel o la planta baja de una casa de dos niveles o la planta alta de el segundo nivel, porque el problema no cambia con la altura, es lo mismo. ¿Cuál es el área? Vean que aquí esto mide 17 metros por 33 metros. Aquí está indicado la dirección, aquí está el norte. De este a oeste tengo esta pared que mide 5 metros, esta que mide 6, esta que mide 5,3, esta que mide 3,5, esta que mide 10 metros, esta otra que mide 10 metros, esta que mide 6 y esta que mide 4,70. Y en el sentido norte-sur tengo una de 17, una de 10, una de 5 y otra de 17. Esa es la distribución arquitectónica. Aquí puede ser que haya una puerta, un portón o una ventana. Como la pared no es completa desde el piso hasta la parte superior de la corona, esas secciones no se usan. Entonces, si el área de la planta fueran 17 por 33, serían 571 metros cuadrados. Evidentemente, esa casa es para un ejemplo numérico. No podría usarse diseño simplificado, es muy grande, sobrepasa los 200 metros cuadrados. Pero el propósito de los números es ver cómo es la metodología que tengo que usarlo, usando siempre menos de 200 metros cuadrados. La longitud total de paredes mínima que tengo que tener sería los 0,4 metros por metro cuadrado por el área total, que son 561. Eso me da que tengo que tener un total de 224 metros de pared para poder usar el diseño simplificado. Si reviso en el sentido norte-sur, esta pared, esta y esta, tengo esta suma. 17 más 10 más 5 más 17 me da 49 metros. Y en el sentido este-oeste, tengo 5, 6, así hasta que llego a 470, que es esta suma, me da 50,5. Sumo la cantidad de paredes en el sentido norte-sur con la cantidad de paredes en el sentido este-oeste y me da que tengo 99,5 metros, que es menor que los 224 que me pide el código. Por lo tanto, no cumple. ¿Qué tengo que hacer? Meter más muros, meter más paredes. Y eso es meterse con la parte arquitectónica. Ah, es que no puedo tocar de los planos al profesional en arquitectura. Ok, entonces haga diseño formal. Haga el cálculo estructural y presente la memoria de cálculo. Esa alternativa existe. Ítems D21 y D22, la cantidad mínima de paredes en una dirección. El código establece que la cantidad de paredes en cada dirección para casas de una planta debe ser la tercera parte de 0,4, que es 0,133. Es decir, ese valor corresponde a un tercio de la longitud mínima. 0,4 dividido entre 3 me da este 0,133. O sea, de la totalidad, lo mínimo en cada dirección debe ser una tercera parte. Pero tengo que cumplir con el total.
Para la misma casa, para la misma distribución, teníamos 561 metros cuadrados. Si uso ahora punto 133 por 561, me dice que la cantidad mínima de paredes que tengo que tener en el sentido norte-sur son 74,8. Y lo mismo en el sentido este-oeste. En el sentido norte-sur teníamos 49 metros, que es menor que 74,8, no me cumple. En el sentido este-oeste tenía 50,5, que es menor que 74,8, no me cumple. Entonces yo tengo que cumplir con la totalidad y con la cantidad mínima de paredes en el sentido norte-sur y con la cantidad mínima de paredes en el sentido este-oeste para poder usar diseño simplificado. En el caso ítems de 3.1 y de 3.2, que son casas de 2 plantas y estamos analizando el primer nivel. Cuando tengo una casa de 2 plantas, las paredes del primer nivel tienen que soportar las cargas gravitacionales y las fuerzas de sismos que les tira el segundo nivel. Y entonces tienen que ser más fuertes. Para ese caso, la cantidad mínima en cada dirección es la mitad de punto 4, que es punto 2. Punto 4 entre 2 me da punto 2. Si vuelvo a usar esto, pero ahora suponiendo que es la planta baja de una casa de 2 niveles y que todo está ocupado, el área de la planta baja serían 561, punto 2 por 561 me da 112, y lo mismo me va a dar esto 112 es lo mínimo en el sentido este-oeste y norte-sur. En el sentido norte-sur tenía 49, que es menor que 112, sí, entonces no me cumpliría. Y si es en el sentido este-oeste, tenía 50,5, que es menor que 112, no cumple. Eh, Voy a hacer una aclaración. Esto es un dibujo que yo me inventé. No pretende ser una distribución arquitectónica, ni mucho menos. Simplemente es para que vean cómo se hace el proceso. La inmensa mayoría, si ustedes ven esto, está muy alejado de lo que es una casa de verdad. Vean este espacio, aquí tengo 17 metros por 10 metros. ¿Cuándo tenemos una habitación de 17 metros de largo por 10 metros en una casa? No, muy pocas veces. Tenemos cuarticos de 3 metros por 3 metros, de 3 por 4. Tenemos baños de 2,5 metros por 1,5 metros. ¿Ok? Entonces, las casas de verdad tienen una alta densidad de paredes. Entonces, esto se hizo simplemente para tener un ejemplo numérico que no cumpliese. Pero muchas de las casas normales sí tienen. Uno de los problemas que pretende revisar esto es algo que es muy común en lotes pequeños. Tenemos lotes a veces de 6 metros de ancho y tengo las paredes de colindancia. Tengo una urbanización con lotes de 6 metros de ancho. Entonces, las dos paredes en colindancia, que van a todo lo largo de la casa, son muy largas. Entonces, en ese sentido, es muy fácil cumplir con los requisitos. Pero muchas veces no tengo suficientes paredes transversales. Y cuando no tengo suficientes paredes transversales y el sismo agarra en esa dirección la casa, es muy probable que esa casa se deforme. Y si son casas en serie y todas son iguales, si van una a la par de la otra, puede tener un efecto dominó. Y ya lo tuvimos en Barba de Heredia. Es una situación complicada que hay que tratar de evitar. Ítem 1, la distancia máxima entre las paredes que ofrecen estabilidad de paredes. De nuevo, recuerden que lo que estoy diciendo es que tengo una pared, mi teléfono en una pared, y ahora el sismo la ataca perpendicularmente y la pared se va a volcar, se va a caer. ¿Cómo evito que se caiga? Le pongo elementos perpendiculares. Entonces, en diseño simplificado, se presentan estas 3 alternativas que pretendí dibujar aquí para darle estabilidad. La pared que se quiere volcar o a la pared que hay que estabilizar es esta que viene aquí larga. Estas flechas en celeste son las fuerzas de sismo que tratan de volcarla. ¿Cómo evito que se vuelque? Tengo una pared perpendicular en el extremo, tengo otra pared perpendicular en el extremo y le pongo otra pared intermedia. Y eso le ofrece una enorme resistencia al volcamiento. ¿Cuál es el requisito? Que la distancia entre esta pared y esta pared no puede pasar de 6 metros. Lo mismo desde esta pared a esta pared no debe haber mayor de 6 metros.
Otra alternativa para evitar que la pared se vuelque. Tengo paredes en los extremos, pero ahora le coloco una columna fuerte, una columna y una placa de fundación fuerte. Y los detalles de las dimensiones de esas columnas y los detalles de las placas de fundación, sus dimensiones, sus espesores y el acero longitudinal y los aros correspondientes están en el diseño simplificado. He visto muchas casas que dicen que son diseños simplificados y en ninguna aparecen esos detalles, porque nadie se pone a leer el código. Y creen que, que hacer una columna de concreto del mismo espesor de la pared les va a resolver el problema. No, la columna tiene que salirse y ser suficientemente rígida. Y de nuevo, entre esta pared y la columna no puede haber más de 6 metros, y entre esta columna y la pared de seguir no puede haber más de 6 metros. Una tercera alternativa es que si por aquí tengo una pared, proyecto la viga corona o pongo un elemento fuerte ahí y lo que va a evitar que esta pared se vuelque es las paredes de los extremos y esta viga funcionando como un puntal. Mi dedo es la viga y esta es la pared, trata de volcarse y esto no la deja. Las fuerzas que soporte ese elemento tienen que ser llevados a otra pared que está aquí o a un elemento fuerte. Entonces, esos son los requisitos y lo que se va, lo que hay que llenar en la tabla es decir, si todas estas condiciones se dan, si en ningún lado se pasa de 6 metros. ¿A dónde hay más problemas? En las partes largas de las casas, cuando se hace una sala, comedor, cocina. Y entonces tengo una pared muy larga y no le pongo esos elementos de estabilidad lateral, ¿verdad? Y no puedo atravesar una pared, pero sí puedo poner columnas y puedo poner vigas. El ítem B1, fundaciones, las fundaciones deben estar apoyadas sobre suelo firme para hacer diseño simplificado. En el código se dice que todas las fundaciones deben estar apoyadas sobre suelo firme con una capacidad soportante a la falla de 24 toneladas por metro cuadrado, o, lo que es lo mismo, una capacidad admisible de 8 toneladas por metro cuadrado con un factor de seguridad de 3. La forma en que generalmente los laboratorios de suelo dan la capacidad es con la capacidad admisible. Un valor mínimo de 8 con un factor de seguridad de 3. En la próxima versión del código sísmico se exigirá que haya un estudio de suelos, y no solo se exigirá que haya un estudio de suelos, sino que se va a decir que tiene que ser hecho por un laboratorio certificado y adicionalmente debe venir firmado por un profesional. Y creo que se va a dar la lucha para que se indique que el profesional que firme el estudio de suelos sea un miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Tenemos una proliferación enorme de estudios de suelos hechos por geólogos. A mí me ha tocado ver varios casos de esos y me preocupa enormemente. ¿A qué me refiero? Páginas de páginas dedicadas a aspectos geológicos, que la formación que está debajo de la casa se hizo en el Cretáceo, que lo que predominan son peridotitas y una serie de términos de carácter geológico, pero no viene la información de cuál es el K activo o el K pasivo para diseñar el muro de retención. No viene la información necesaria para definir el ancho de las placas de fundación. En fin, es un problema. Mi recomendación es que el profesional que firme los estudios de suelo sea un profesional que pertenezca al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El ítem F1 se habla de los entrepisos y lo que dice es que los entrepisos que se usen, eso es para el caso de viviendas de 2 niveles que solo pueden hacerse con paredes de bloques o con paredes de concreto. Si se va a usar un entrepiso, este debe ser un diafragma rígido. Vamos a tratar de explicar qué es eso. De nuevo, si mi teléfono fuera el entrepiso,
El entrepiso generalmente está diseñado para soportar las cargas gravitacionales, el peso de la gente, el peso de las muebles, las paredes que están arriba y que se apoyan en el entrepiso. Esa es su función. Pero durante el sismo también trabaja como un elemento. ¿Qué queremos de ese elemento? Que sea rígido, que cuando yo le aplico cargas de compresión no se deforme. ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar que se comporte como un diafragma flexible. Un diafragma flexible es como esta hoja. ¿Qué pasa cuando tiene que soportar fuerzas en su plano? Se pandea, se quita el tiro. Entonces, los entrepisos, en diseño simplificado, tienen que ser diafragmas rígidos. Eso está claramente escrito en el código. Lo que significa es que los entrepisos deben ser una losa monolítica de concreto, una losa de 10, 15, 20 centímetros de espesor. Eso queda a criterio del profesional. Eso es una posibilidad. O puede ser un entrepiso a base de viguetas de concreto o de acero. Si son viguetas de concreto, pueden ser prefabricadas. Y si son prefabricadas, pueden ser pretensadas o de concreto reforzado convencional. Todos los sistemas de viguetas que se comercializan en el país. También pueden ser viguetas de acero, pero tienen que tener una sobrelosa de por lo menos 5 centímetros de espesor encima de las viguetas. Adicionalmente, la relación de largo a ancho debe ser menor que 3. Si yo tengo, digamos, una casa que mida 15 metros de frente y solamente 3 metros de profundidad, divido 15 entre 3, eso me da 5. Pasaría por encima de este valor de 3. Esas casas que son muy largas se comportan muy mal durante los sismos. Sí, la inmensa mayoría de las casas son cajonudas, tienen plantas cuadradas o rectangulares con una relación no mayor a 3. Y si cumplen con este límite y además son de concreto o de viguetas con la sobrelosa encima, eso es un diafragma rígido. ¿Ok? En el diseño simplificado no se pueden tener diafragmas flexibles. Hay, en el código hay una metodología matemática para calculando las deformaciones promedio o las derivas promedio, uno puede definir si el diafragma es rígido o es flexible. Y eso es una simplificación, decir diafragmas rígidos y diafragmas flexibles. Hay diafragmas semirrígidos. No vamos a entrar, y esto no pretende ser un curso de diseño estructural, pero sí hacerle ver al profesional la importancia que tienen los entrepisos durante el sismo, que no solo funcionan para soportar energías gravitacionales, sino que durante el sismo tienen una enorme responsabilidad que es transmitir las fuerzas en su plano. Entonces, ¿qué pasa cuando los diafragmas son flexibles? Que no son efectivos para distribuir esas fuerzas. ¿Cuáles son esos diafragmas o esos entrepisos que no pueden ser usados en diseño simplificado? Entrepisos de madera, tablones de madera con vigas de madera, o cuando tengo viguetas de acero o viguetas de madera y encima le pongo láminas de plywood o láminas de fibrocemento. ¿Se puede construir con esos entrepisos? Sí, sí se puede, pero hay que calcularlos, tienen que tener un diseño formal. Y cuando digo calcularlos, no solamente es para las cargas tradicionales, tienen que demostrarse que son capaces de soportar las fuerzas laterales. Aquí tengo un pequeño diagrama de cuerpo libre donde se ha descompuesto el cajón, que es una casa de 2 niveles. Aquí tengo una pared y aquí están las fuerzas de sismo que son perpendiculares, las fuerzas de sismo y viento perpendiculares a la pared. Entonces esto se comporta como una gran losa que se apoya arriba por la viga corona o la viga de entrepiso y abajo en la fundación. Y estas fuerzas son transmitidas al entrepiso como una carga distribuida y el entrepiso se comporta como una viga plana grandota que se apoya en esta pared y en la pared que está del otro lado, en las paredes que son paralelas a la fuerza de sismo, que funcionan como muros de corte. Y vean que esas fuerzas producen fuerzas de compresión de un lado y fuerzas de tracción en el otro, además de cortantes longitudinales que requieren todo detallado del acero de refuerzo. Aprovecho la figura porque en muchas ocasiones nos han preguntado que por qué no hay detalles de los entrepisos y de las vigas de entrepiso
en el capítulo de vivienda con diseño simplificado. No, eso le corresponde al profesional. La responsabilidad del profesional es determinar el tamaño de las vigas de entrepiso y el acero de refuerzo. Y si son vigas de acero, lo mismo. Para las cargas gravitacionales. Y ahí se dan situaciones muy críticas. Me tocó ir a ver, no una casa, pero algo muy parecido, que era un local comercial pequeño, donde encima de paredes de bloque se pusieron a usar eh, láminas portantes de acero tipo metal deck y no las anclaron adecuadamente y durante el colado de la losa ese entrepiso colapsó. Hubo dos personas que se cayeron, una de ellas quedó seriamente herida y le generó una responsabilidad al profesional que estaba construyendo y al dueño. Y el dueño siempre dijo, para eso yo contraté un profesional, que va a estar preocupándome yo que esté bien construido o no, para eso estoy contratando un profesional. Entonces, esa es la situación de lo que pide ese ítem F1. El último, el ítem G1, las paredes ubicadas bajo un entrepiso deben tener una distribución apropiada para controlar movimientos torsionales en planta. Ojalá que las paredes tengan una distribución simétrica, lo más simétrica posible, en ambas direcciones ortogonales. Adicionalmente, debe haber la mayor cantidad posible de paredes colocadas en el perímetro de la vivienda. El fenómeno de torsión es que si mi mano es la vivienda y es empujada del sismo, pues generalmente lo que se produce son deformaciones laterales. Pero en muchas ocasiones, además de las deformaciones laterales, hay deformaciones torsionales. Trata de girar y se hace así. El ejemplo típico que aparece en todos los libros de texto son los edificios esquineros. Aquí tengo la acera y aquí tengo, este es el edificio que voy a construir. Esta pared es sólida porque son las que están en colindancia. Y aquí, en lugar de tener una pared sólida, tengo unas columnitas. El centro de masa o el centroide de la masa va a estar en el centro de ese cuadrado, aquí. Pero el centro de rigidez, que es un centroide de la resistencia, los muros son más fuertes que las columnas. Entonces el centro de rigidez se va a acercar a esta pared y a esta pared y queda aquí. Entonces las fuerzas de sismo siempre actúan sobre el centro de masa, pero como hay una excentricidad, se produce un momento y la estructura termina deformándose como se muestra con esta línea de trazos. Cuando el sismo, vean que aquí va hacia arriba, cuando cambia de dirección, un instante después, y va en la otra dirección, pues gira. Lo que quiere decir que la estructura se está haciendo así. Y eso es terriblemente dañino para las paredes de una vivienda. ¿Y cómo resuelvo esto? Bueno, no tiene que ser un muro largo, pues puede ser un muro corto, pero aquí otro muro corto, simétrico. Si aquí tengo otro muro, aquí otro muro. O si tengo, si que puedo poner columna aquí, ponga columnas aquí nada más, pero no un muro. Esa es la intención de eso. Les dije al principio que esta es la parte más difícil, pero el deber mío, por lo menos en un curso como estos, o en una charla como estos, es decirles pongan atención a eso, porque eso no se resuelve haciendo columnas más fuertes o metiéndole más varilla. Eso es una cuestión de la forma que tiene la vivienda. ¿Cuál es la importancia de los conceptos revisados en esa tabla? Bueno, les presento aquí la zonificación sísmica que va a tener el nuevo código sísmico. En el código sísmico actual, el del 2010, revisión 2014, el país está dividido en tres zonas sísmicas. Uno, perdón, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a tener cinco zonas. Esta es la zona 1, la parte norte atlántica es la de menor riesgo sísmico. ¿Ok? Tenemos una zona 2 que es esta verde, en un alto porcentaje en la zona de Limón y en las llanuras del norte, donde el riesgo sísmico aumenta. Vean que aquí está el PGA, que es una medida del riesgo sísmico. Aquí no espera tener una aceleración pico del 25% de la gravedad para un periodo de retorno de 50 años.
sea, cada 50 años, como dice aquí, eh, tenemos una probabilidad de excedencia del 10%. O sea, de cada 100 sismos hay 10, de cada, de todos los sismos que se vayan a dar en esa zona durante un periodo de 50 años, el 10% va a pasar de este límite. La zona verde tiene una aceleración pico de 0.35, la zona amarilla, que es uno de los grandes cambios, es 0.45. Lo que se está diciendo es que la zona de Guanacaste, que se tenía clasificada como una zona crítica, en realidad lo que tiene es un riesgo parecido a lo que existe en el centro del país y en esta zona. Sobre eso hay un gran debate, no es mi área de, de expertise, pero los compañeros de la comisión que trabajan esto así lo han definido. Lo que sí es cierto es que cada vez tenemos más estudios de vulnerabilidad sísmica, más estudios de riesgo sísmico, más mediciones que nos permiten entender y conocer mejor el país. La zona 4 es esta anaranjada, todo el Pacífico Central, ahí es 0.55G. Y la zona más crítica es la península de Onza y Punta Burica. ¿Ok? Ayer tuvimos aquí un recordatorio en Quepos, ¿verdad? De que esta zona pues, es peligrosa. Eso es importante que lo conozcan. Lo que dice aquí, que el Pacífico Central y la zona sur son las de mayor riesgo sísmico. También siempre en este tipo de presentaciones les hago un recordatorio. En el Código Sísmico de 1986 teníamos algo parecido y decíamos que una de las zonas de menor riesgo sísmico era aquí. En 1986 salió un código que decía, la zona de menor riesgo sísmico es esta. Y en el 91 tuvimos el terremoto de Limón. Y el terremoto de Limón, y el terremoto de Limón, la madre naturaleza nos demostró que lo que teníamos en el código estaba equivocado. No fue que se hizo con mala intención, no fue que se puso adrede mal, no, simplemente con el conocimiento que había de la tectónica del país en ese momento se creía que esa zona no era riesgosa y tuvimos un terremoto que nos demostró. Entonces, los mapas de riesgo sísmico son seres vivos, siempre se están modificando y cada vez que aparezca un sismo que nos demuestre que estamos equivocados, vamos a correr estas líneas. Entre más tiempo pase y más instrumentado tengamos el país, mejor vamos a ir conociendo qué es lo que está pasando. Basado en la información que tenemos hasta ahora, esta es la propuesta. Y la importancia de los conceptos es tratar de evitar los errores del pasado. No debemos evitar olvidarnos la zona, los problemas. Vean lo que nos ocurrió en Limón en el año 91 y el asunto de vivienda. Estadísticamente, en todas partes del mundo, cuando hay muertos, una inmensa mayoría son en viviendas. Porque en los edificios hay más plata. Y generalmente se hace un diseño estructural formal, se hace un análisis más profundo, hay más controles de construcción. Pero en vivienda, y entre más pequeña sea la vivienda, mayor es el problema que tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es no repetir los errores del pasado. Y con eso terminamos la presentación y abrimos el capítulo de preguntas. Muchas gracias al ingeniero Álvaro Poveda por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Por cuestiones de tiempo, vamos a contestar solamente algunas. Vamos a ver, ya tenemos por acá una de Daniel Vega. ¿Se puede hacer diseño simplificado de dos niveles en donde el primer nivel sea paredes de bloque de concreto y el segundo nivel paredes livianas de los sistemas que usted mencionó, gypsum, Tenglas, etcétera? Ya contesté esa pregunta. No, la respuesta es no. El diseño simplificado se permite hacer en dos niveles si las paredes de la planta baja y las paredes de planta alta son de bloques, o si las paredes de la planta baja y las paredes de la planta alta son de concreto, pero esa mezcla no.
y desgraciadamente no lo tengo a mano, pero me encantaría enseñarle una fotografía del problema que representa eso. Eh, la tendencia es decir, bueno, tenemos una planta baja hecha de paredes de bloques que son fuertes, pongámosle arriba algo liviano para no meterle mucho peso. Pero también tenemos eso es pensando en fuerzas gravitacionales, pero si pienso en fuerzas laterales de sismo, lo que va a suceder es que abajo tengo un elemento muy rígido y arriba un elemento muy flexible. Entonces, durante el sismo, esas plantas altas tienen altos desplazamientos y se dañan severamente. Y tengo un par de fotografías por ahí del mal comportamiento de esos sistemas. Eh, ¿Se pueden usar? Sí, sí se pueden usar, pero hay que hacerles cálculo, hay que hacerles diseño formal y muchas veces cuando se les hace diseño formal, el tamaño de las diagonales o de las ristras en diagonal o de las columnas que se usan para el segundo nivel se alejan mucho de lo que la gente está acostumbrada a ver cuando no se hace cálculo. Y ese es un problema serio. Ok. Ok, la siguiente consulta es de Alejandro Miranda. ¿Qué sucede en casas de columnas prefabricadas y baldosas horizontales? La relación HT menor a 25. La columna Ok. tiene un espesor de 12 centímetros, pero la baldosa tiene un espesor de 5 a 6 centímetros. Tiene toda la razón. Y si usted lee el texto que está en el actual Código Sísmico y el texto que está en la futura versión, claramente cuando se habla de esa relación de 25 se dice, excepto las casas prefabricadas. O se dice que casas prefabricadas use como espesor de la pared el espesor de la columna. ¿Ok? Entonces, si son baldosas horizontales y las columnas generalmente son de 12 centímetros y tiene 2,5 metros, usted hace 2,5 metros o 250, lo divide entre 12 y no se va a pasar de 25. Entonces, para esos sistemas lo que se usa es el espesor de la columna. La siguiente consulta es de don Luis Gustavo Muñoz. Si ya es obligatorio tener estudios geotécnicos para cualquier vivienda, diseño simplificado o formal, ¿por qué no se ha implementado la práctica de indicar en planos el número de informe y el cuadro resumen de profundidad de desplante, capacidad de soporte recomendado? Tiene toda la razón, yo me hago la misma pregunta. No, no nos corresponde a nosotros los que hacemos el código sísmico, le corresponde a las autoridades del colegio o al gobierno, al Ministerio de Vivienda, a las instituciones de vivienda. Yo lo que sí le puedo decir es esto. Entre más grande la casa, cuando hay un préstamo muchas veces se pide un seguro y las aseguradoras están cambiando la forma de ver este problema. Ya he visto dos situaciones donde una aseguradora dice, no, es que en esa zona hemos tenido problemas, hemos pagado pólizas muy serias y ahora usted quiere que le financiemos la casa, preséntenos el estudio de suelos. Porque a ellas sí les duele. La pregunta es totalmente válida, la comparto totalmente, pero quien debe responderlo no soy yo, ni la Comisión del Código Sísmico. Eso hay que preguntárselo al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o preguntárselo a las instituciones que promueven los proyectos de interés social. Vean, los estudios de suelo son caros. Yo estoy consciente de eso. Pero ¿cómo es posible que haya proyectos de 120 casas de interés social donde no se hace una sola perforación? Y no solo no se hace, sino que menos de un año, año y medio después de construir el proyecto, de las 120 casas hay 40 que se están deformando, porque montaron el proyecto en un terreno muy malo y no se hizo estudio de suelos. Y entonces ustedes ven a muchos de los propietarios estableciendo procesos legales, que son procesos, juicios civiles, y los juicios civiles en este país duran 10 años a veces, pero terminan en algún momento. Y he visto casos, y se los digo porque a través del mismo colegio a mí me ha tocado hacer peritajes y decir, sí, es que hay un problema, hay un problema de suelos, el terreno es muy malo.
El asunto es que hay que establecer. Yo creo que los proyectos de interés social se debería hacer por lo menos una perforación cada 10 casas. Tener una idea de qué es lo que hay ahí abajo. Pero en este momento, en muchas ocasiones, y en viviendas individuales también, hay mucho profesional que cierra los ojitos así y cruza los dedos y dice, ojalá que tengamos un buen suelo. Y ahí hay un riesgo para los dueños de las casas y para los profesionales también. Siguiente. La siguiente es de Juliana Barca. Dependiendo de la zona sísmica, los lineamientos van a variar. No, los lineamientos no varían y funcionan para todo el país. Por lo tanto, son caros. Los detalles que hay en diseño simplificado son muy conservadores. Tienen que ser muy conservadores porque tienen que contemplar el peor escenario que se da en todo el país. A mí cuando me dicen, es que yo uso diseño simplificado para ahorrarme el pagar el cálculo estructural, digo yo, sí, pero por otro lado están pagando. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Si yo hago casas muy caras, va a haber menos gente que construya casas. Es muy simple. Y si por ahorrarme eso hago todo con diseño simplificado, funciona. Los detalles que están ahí, por ejemplo, las placas de fundación, el ancho, el espesor y el acero. Eso ha sido revisado. Hay varios proyectos de graduación hechos en la Universidad de Costa Rica, donde se agarró un estudiante y se puso y lo pusimos a calcular las cargas que llegan a las fundaciones y a diseñar las fundaciones en Guanacaste, en San Carlos, en Quepos, en todas las condiciones, con diferentes sismos y todo el asunto, y de todos los resultados agarramos el más crítico y ese fue el que se puso. Entonces, el diseño simplificado es caro, pero también es una realidad que hay mucho profesional que no se va a meter a hacer el cálculo estructural y que puede firmar los planos, ¿ok? Pero tiene que haber una responsabilidad. Esto es muy parecido a la parte eléctrica, ¿verdad? Tiene que haber un límite de lo que se puede hacer y si no, hay que hacer un cálculo formal. Siguiente, Don Luis Guillermo Arroya nos pregunta en qué zona sísmica está basado el sistema simplificado. en todo el país, en la condición más crítica que se dé en todo el país. O íbamos a hacer un diseño simplificado para Guanacaste, un diseño simplificado para Limón, un diseño simplificado. No, eso es un trabajo enorme, 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 y se sale de las capacidades que tiene la comisión, ¿verdad? Y nunca ha estado en los planes ni se pretende que sea así. Aún así, es mejor que lo que sucede en otros países de Centroamérica o incluso de América Latina. En este momento se está desarrollando un código modelo para América Latina. Yo recientemente en Salvador participé en una de las sesiones del capítulo de vivienda o el grupo que está desarrollando vivienda para eso. Y el problema es muy grande. Imagínense qué pasa en América Latina. Usted tiene, en ciertas partes de Chile se siguen haciendo casas de piedra. En Perú se sigue usando el adobe. En Nicaragua se usan algo parecido al bajareque nuestro. En fin, hay una cantidad de variables tan grande, que establecer criterios específicos para cada sistema constructivo y para cada zona del país se vuelve una tarea muy difícil. Lo que sí es fácil es hacer, o no fácil, es lo que es lógico hacer es lo que está actualmente, que son detalles generales que son conservadores para todo el sistema. Eso que se quiere, que todo sea bueno, bonito y barato, no funciona así las cosas. Vamos a contestar un par más por cuestiones de tiempo Ok, y porque tenemos bastantes y siguen entrando. Ok, la sí. siguiente es anónima. Dice, ¿cómo hacemos con estos sistemas de prefab block?
superbloque, cuando ellos mismos tienen su propia memoria de cálculo, es decir, una memoria está incorrecta. No, Por otro lado, ¿cuál es la sí, lista de laboratorios certificados o qué tomamos en cuenta? ok. Vea, quien tiene que tener la memoria de cálculo es el profesional. No porque yo lo diga, así lo dice la ley orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El profesional que le pone una memoria de cálculo que le hizo la empresa que le vende el producto, le está vendiendo el alma al diablo. Así lo pienso yo y así lo digo. Quien tiene que hacer el cálculo y conocer del sistema es el profesional. Lo he visto hasta la saciedad. He visto casos donde hay un problema con una casa que se comporta mal y cuando se comporta mal y hay daño a, la, a los dueños de la casa, su, su su capital o su economía se ve afectada porque tienen que reparar o reforzar una casa o incluso botar secciones de la casa para hacerlas, la gente se enoja y muchas veces termina yéndose al colegio y aparecen los tribunales de honor y aparecen un montón de cosas. Y he visto un montón de ocasiones la gente diciendo, es que a mí me dijeron que eso funcionaba y tenía eso. Y yo nunca he visto una empresa de esas siendo castigada. En primer lugar, porque el colegio no puede castigar a las empresas. El colegio se hace responsable de los profesionales que están inscritos en el colegio. Y ellos son los que terminan siendo eh, castigados. No le crea a las empresas. Las empresas siempre van a decir que su sistema es el mejor y que es invulnerable y que cumple y recumple el código sísmico. No van a decir lo contrario. ¿Ustedes han visto a alguien que diga que su sistema no cumple con el código sísmico? No. La memoria de cálculo la hace el profesional. O en el mejor de los casos, si le presentan una memoria de cálculo, revísela. Y si no tengo los conocimientos para revisarle, contrate a alguien que sí los tenga para hacerlo. Pero no crean a ojos cerrados de que funciona. Y uno de los problemas de estos sistemas que no han sido probados en el laboratorio que yo conozco, todos los ecosistemas que tenemos en diseño simplificado han sido probados en el laboratorio, con nuestros materiales, con nuestra mano de obra, con nuestras limitaciones. Esos sistemas todavía no han sido probados. Y, ¿qué era la última parte de la pregunta? Ah, lo de cuáles eran los laboratorios ¿Cuál es acreditados. laboratorio? Sí. Pídele la acreditación. Vamos a ver, los laboratorios no se acreditan en sí, se acreditan las pruebas que ellos hacen. Por ejemplo, medir la resistencia de las varillas, por ejemplo, medir la resistencia de los bloques de concreto, por ejemplo, X materiales. Entonces, pregúnteles. Hay un sistema de acreditación y ellos tienen que tener un certificado, un papelito que lo diga. Pídalo. Y fíjese que esté vigente, ¿va? Ese es el asunto. Y la última pregunta del día de hoy sería de don Eduardo Méndez. ¿El diafragma rígido del entrepiso le da estabilidad lateral a la pared, a las paredes del primer nivel? Eh, esa pregunta es bien interesante. Es igual que qué fue primero, el huevo o la gallina. Vea, en muchas ocasiones las paredes se apoyan en el diafragma y en muchas ocasiones el diafragma se apoya en las paredes. Ese hay una simbiosis, va en las dos direcciones. Cuando se viene un sismo y tiene una casa de dos niveles, generalmente toda la masa del segundo nivel, el techo, las paredes del segundo nivel, el entrepiso y la mitad superior de las paredes del primer nivel es una masa que se acelera. Y si el diafragma es rígido, toda esa masa va a producir una fuerza que se distribuye uniformemente. Y esa fuerza va a ser transmitida a los elementos que soportan el entrepiso, las paredes, las columnas o lo que usted tenga debajo. Pero también cuando tengo una pared y tengo el sismo del viento perpendicular a ella va a tratar de volcarse y se apoya en el entrepiso y el entrepiso tiene que ver qué hace con esa fuerza, la tiene que agarrar y llevarlo a otro lado.
Por eso la importancia no solo de tener los diafragmas rígidos, sino tener suficientes paredes en las dos direcciones, en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste. Creo que con eso contesto. Bueno, muchísimas gracias a don Álvaro por su tiempo. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros en la charla. Recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube en el transcurso de la semana para que puedan volverla a ver o compartirla con los que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Les acaba de pasar una encuesta para que por favor me ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación y no queda más que darle las gracias de nuevo y desearles una feliz noche. Muchas gracias. Algo muy rápido. Aquí tiene mi correo electrónico, apoeda08@gmail. Eh, Hay mucha gente que me llama, me consulta. Si yo tengo tiempo, en ese momento yo les contesto. Y, pero sí, sí, yo creo que el profesional debe ser cuidadoso de qué firma y qué no firma, ¿verdad? La situación económica no está bollante y yo sé que a veces hay necesidades, pero hay que tener cuidado con las responsabilidades que se adquieren. eh, y, y hay que tener cuidado que se firme y que no se firma. Yo me retiro y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Buenas noches. Buenas noches.